CXO Community. Bien, y llegamos al último bloque. Muchísimas gracias por haberse quedado. Yo siempre que a veces los tiempos son tiranos y no todo el mundo puede pasar todo el día con nosotros, así que una vez más, muchísimas gracias. El último bloque es el adecuado manejo de las emociones, y obviamente estuvimos hablando de crisis y qué es lo que pasa en una crisis y con las emociones de cada uno de nosotros. Para eso vamos a pedirle a la licenciada Cecilia Foster Moreno, sí, que vaya subiendo al estrado. Ella es licenciada en Psicología por la UBA, se desempeña como terapeuta clínica desde la Escuela Estratégica y desde la terapia centrada en soluciones en el abordaje de individuo y pareja. Se especializa en el tratamiento del trauma psíquico con técnicas de integración cerebral y terapias de energía. Asimismo, coordina el área de capacitación en primeros auxilios psicológicos, diseñando y dictando cursos de respuesta en la emergencia psicológica para instituciones de la respuesta en emergencia y socorristas profesionales y voluntarios en la Fundación Ecomed, y además en la misma empresa ella está a cargo de cursos de primeros auxilios médicos. Bien, Ceci. ¿Quieres? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, última charla, así que voy a intentar ser breve y clara. Y divertida, si puedo. Bueno, me pidieron Claudia y Ricardo que venga a dar un poco una charla sobre el tema del manejo de las emociones en las emergencias, ¿sí? Tanto del manejo de las emociones de las víctimas como de la gente que asiste en las emergencias, de los propios socorristas, de los primeros respondientes. Y es un tema del que no se sabe mucho, ¿no? Del que se habla poco. Y de hecho yo cuando traté de mandarle a Claudia la descripción de lo que íbamos a hablar hoy, bueno, si los abogados son poco concretos, imagínense los psicólogos, ¿no? Traté de que la palabra psicología ni aparezca en la descripción porque dije van a salir todos corriendo. Llega mi hora y va a estar todo vacío. Entonces traté de hablar más de emociones, pero vamos a hablar un poco de psicología. Pero vamos a hablar un poco de psicología de manera comprensible para todos, ¿sí? De realmente lo que nos importa en el tema de lo que es la seguridad y la gestión de riesgo, el manejo de las emergencias, donde la parte psicológica y emocional es muy importante, ¿sí? ¿Por qué es muy importante? Porque si yo tengo una comunidad afectada, digamos por un evento, un tornado, esa comunidad va a tener, si eventualmente sufre secuelas psicológicas, va a tener ausentismo laboral, va a tener licencia psiquiátrica, va a comprometer la continuidad de la actividad en esa comunidad, ¿sí? Esto se empezó a ver cuando esto se empieza a estudiar en Estados Unidos, la segunda mitad del siglo XX, en realidad empieza por el año 40 y pico en Boston, y sigue después en la década de los 70. Bueno, allá siempre hay como más recursos para ir a la vanguardia con estas cosas, ¿no? Pero lo que ellos empezaron a ver es que determinados eventos masivos generaban una demanda en los servicios de salud mental muy alta, ¿sí? Tornados, de hecho esto parte en realidad, el primer movimiento en el incendio de un boliche en Boston en el año 43, algo parecido a lo que pasó con Cromañón acá en Buenos Aires, pero ellos con aproximadamente 500 víctimas fatales. Un evento muy masivo. Entonces, lo que empezaron a ver es que este tipo de eventos masivos en Estados Unidos, hay mucho tornado, ¿sí? En el sur de los Estados Unidos, generaba un costo muy alto en los servicios de salud mental y generaba mucho costo en el ausentismo laboral de la gente afectada,
¿sí? Que la gente después no podía retornar a sus actividades laborales en buen estado, y que de hecho la gente que tenía que asistir, que eran los policías, los bomberos, la gente de los hospitales, quedaban tan sobrecargados y tan afectados que después tampoco podían reincorporarse a su tarea. Entonces, yo les voy a contar dos experiencias personales que yo tuve con este tema y donde empecé a meterme con este tema acá en la Argentina. La primera experiencia es en el año 99. Yo formaba parte del Cuerpo de Socorros de Cruz Roja Argentina y fue el incidente del APA. La Cruz Roja se puso a las órdenes de Defensa Civil, y Defensa Civil nos mandó a la morgue judicial, donde el trabajo nuestro era recibir a las familias, ¿sí?, que venían haciendo la ronda por todos los hospitales buscando a sus familiares y que le habían dicho no en el Fernández, no en el Ramos, y venían a la morgue, ¿sí? Yo llevaba varios años en el Cuerpo de Socorros, de hecho era estudiante de tercer año de la Facultad de Psicología de la UBA, y tenía que estar con una listita diciendo Juan Pérez, sí, está acá. Imagínense esas familias, la reacción de esa gente, ¿no? O cuando la respuesta era no sé, acá no está, o no está reconocido. Y yo lo que me encontré es que, siendo socorrista con mucha capacitación y mucho interés y mucha dedicación por los últimos 4 años, y además siendo estudiante de tercer año de psicología, no tenía una herramienta para enfrentar esa situación, ¿sí? No sabía qué hacer. Esa impotencia a mí me generó abandonar el Cuerpo de Socorros, ¿sí? Yo dejé, así como otros compañeros míos dejaron, porque además, no es un detalle menor, estuvimos casi 48 horas seguidas trabajando, sin dormir. Por voluntad propia, uno se podía ir, ¿no? Pero nadie nos dijo, che, descansen, roten, váyanse a su casa, vuelvan más tarde, ¿no? Muchos años después, con la fundación, dictando una capacitación en Villa Langostura, en Neuquén, había habido en el 2007 un accidente de micro, creo que era un micro interurbano, donde habían tenido que asistir la policía, los bomberos, la gente del hospital. Yo tengo una hermana trabajando en el hospital de Villa Langostura, y ella me contó y me pidió que preparara una charla para dar a la gente del hospital, porque lo que a ellos les había pasado, ellos asistiendo a una emergencia, que se habían encontrado vecinos, compañeros de trabajo, gente, claro, en un pueblo chico, imagínense, un micro, ¿sí? Y había habido chicos fallecidos, había sido una situación realmente muy grave, y ellos habían quedado tan mal después de eso, que había 3 compañeros de 6 médicos que eran en total, 3 estaban de licencia psiquiátrica después del incidente. Y ahí surge entonces la segunda inquietud, de decir, no solo uno no está preparado con herramientas para responder, sino que las propias instituciones fallan en el cuidado de la salud mental de la gente que trabaja en esto, ¿no? De decir, ¿cómo cuido? ¿Cómo hago prevención en salud mental con el trabajador de la emergencia, con el bombero, con el ambulanciero, ¿sí? Con el que tiene que responder en un accidente masivo, múltiple? Son cosas complicadas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, yo ya estaba con el tema de los primeros auxilios hace tiempo, el tema de los primeros auxilios médicos. Como les contaba Claudia, yo trabajo en una fundación que hacemos capacitación en emergencia. Y además ya era psicóloga, entonces caía de maduro, tenía que ponerme a hacer esto. Y empecé a buscar en el país instancias de capacitación, ¿sí? En lo que era primeros auxilios psicológicos o emergencias psicológicas, y no encontré nada.
lo que encuentro, lo que encontré, lo que sigo encontrando, está dirigido a psicólogos. ¿Sí? Al psicólogo que trabaja en el hospital, al psicólogo que trabaja, pero no al socorrista, no al ambulanciero, no para el bombero. ¿Sí? Y entonces, eso fue lo que decidimos armar con la fundación, que fueron 2 cursos. El curso de primeros auxilios para asistir a las víctimas y el curso para el trabajador para la prevención y el autocuidado de la salud mental, para el trabajador de la emergencia. Y empezamos a dictarlos y mi idea es promover esa capacitación. Me parece que es muy importante que se masifique esta capacitación. Y ahora lo que le voy a tratar de transmitir es por qué. ¿Por qué es importante el adecuado manejo de las emociones en la emergencia, tanto de la víctima como del socorrista? ¿Ven? No. Oh, caramba. Me quedo oscura. ¿Puedo bajar un poquito la luz? Bueno, ahí dice accidentes, catástrofes naturales, pérdidas, duelos, gracias Claudia, enfermedades, guerras, etc. O sea, una multiplicidad de factores, ¿sí?, pueden impactarnos emocionalmente, ¿sí?, y van a impactarnos emocionalmente. Sufrir una enfermedad crónica o terminal, atravesar una guerra, atravesar una pérdida personal importante, va a impactarnos emocionalmente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, estos impactos pueden generar estados de crisis. Hoy hablamos mucho de crisis, ¿no? ¿Definieron crisis? Yo llegué a la tarde. ¿Se habló de lo que es una crisis? No. Bueno. Vamos a definir la crisis como un estado temporario, o sea, acotado en el tiempo, ¿sí?, de trastorno y desorganización, donde el individuo, y acá es interesante porque acá dice individuo, y este puede ser reemplazado por la palabra organización o comunidad, enfrenta un problema frente al cual sus recursos de adaptación usuales no funcionan. ¿Sí? O sea, el repertorio de respuestas no responde a lo que está pasando. Esto genera un desequilibrio y ese desequilibrio genera a su vez un aumento de tensión y ansiedad en este individuo, en esta organización, en esta comunidad, que inhabilitan aún más a encontrar la solución adecuada. ¿Sí? En el ejemplo que estábamos viendo antes con el ingeniero, todos nos poníamos tan bloqueados y tan nerviosos que menos todavía podíamos encontrar qué solución le dábamos a la inundación. Pero es interesante porque cuando me puse a estudiar el tema este de la crisis, encuentro que en el ideograma chino de la palabra crisis se hace referencia a 2 conceptos, al de peligro y al de oportunidad. Y ustedes me dirán, ¿oportunidad de qué? ¿Qué oportunidad me da una crisis? Primero, la oportunidad de cambio. ¿Sí? Supónganse, yo me quedo sin laburo. ¿Sí? Terrible, me quedo sin laburo, no sé qué voy a hacer. Pero eventualmente, tal vez quedarme sin laburo a mí me da la posibilidad de posicionarme en una carrera que inicialmente me interesaba mucho más y que nunca fui por ahí porque tenía un laburo seguro. ¿Sí? Esto es una oportunidad de cambio. Es una oportunidad de crecimiento y de fortalecimiento, porque si yo resuelvo esa crisis, yo voy a tener una percepción de mi persona donde yo digo, yo pude resolver esta crisis. ¿Sí? Cuando digo yo, hablo de persona, hablo de comunidad o hablo de organización. ¿Sí? Pudimos, entonces tengo nuevos recursos, amplié mi repertorio de recursos, entonces crezco, me fortalezco. ¿Y peligro de qué? Claro, si no lo puede resolver, ¿sí?, o en un primer momento no lo puede resolver, podemos enfrentarnos a peligro de debilitamiento, de daño, ¿sí? O en el caso de, hablando de una persona, de
secuelas psicológicas, ¿sí? Como puede ser el trastorno por estrés postraumático, el trastorno por estrés agudo, trastornos de ansiedad, trastornos regresivos, trastornos disociativos. Un amplio abanico de trastornos psicológicos que entrarían en la bolsa de gatos de lo que es una secuela traumática, ¿sí? Que no vamos a detallar porque no es relevante a lo que estamos hablando, ¿sí? Pero que claramente una persona que queda de esta manera va a tener dificultad de retorno tanto a su vida familiar como a su rutina laboral, ¿sí? Probablemente esta persona va a generar de 3 a 6 meses de licencia psiquiátrica, ¿sí? Como mínimo. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende que alguien salga fortalecido o debilitado de una crisis? ¿Alguna idea? El apoyo del entorno. Bien, el entorno. ¿Qué más? La actitud que tome esa persona. La actitud. Muy bien. Capacitación previa. La capacitación. Excelente. Debriefing. Debriefing en el caso de una organización, sí, que vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a ir viéndolo. En primer lugar, el factor más importante parece ser la gravedad del suceso, ¿sí? Una persona que atraviesa, por ejemplo, la pérdida de alguien muy cercano, como puede ser un hijo, va a tener más dificultad en salir fortalecido que alguien que atraviesa una pérdida material, una pérdida de empleo, ¿sí? Un segundo factor importante son los recursos personales. ¿Con qué cuenta esa persona como recurso personal, ¿sí? Tanto a nivel de fortalezas personales como a nivel económico, gente conocida, ¿sí? Supónganse, recibo la noticia de que sufro una enfermedad, no sé, muy complicada que tiene tratamiento en Estados Unidos. Y justo, no sé, mi hermano trabaja en American Airlines. Bueno, es un recurso, ¿sí? Que yo puedo activar para ir a Estados Unidos a tratar. Tengo dinero, es otro recurso, ¿sí? Otro factor importante es la autopercepción de los recursos que tengo. O sea, para yo poder aprovechar un recurso, tengo que saber que lo tengo, ¿sí? Otro que dijeron por ahí, muy bien, es la red social. La familia, los amigos, los profesionales, la comunidad, ¿sí? ¿Qué recursos de ayuda existen? ¿Sí? ¿Y de qué manera pueden ser utilizados? Como decíamos, una persona cuya tiene una enfermedad grave que solo tiene cura en Estados Unidos, una persona que tiene dinero, ¿sí? Es mucho más fácil que pueda salir fortalecida de una crisis que una persona que le ocurre esto y vive en un pueblo del interior en el Chaco y no tiene un mango, ¿sí? Porque no va a poder acceder al tratamiento. La experiencia previa, si yo tengo experiencia previa, ya me pasó algo similar antes, y si lo resolví, entonces mi percepción va a ser, ya me pasó algo así y lo resolví. O al contrario, supónganse que pasó un divorcio, traumático, horrible, estuve deprimida, perdí el laburo, me entregué al alcohol. Después, bueno, se me pasa, me vuelvo a casar y de repente me vuelvo a divorciar. ¿Cuál es mi experiencia previa? Desastre, ¿no? Los divorcios me dejan, ¿no? Entonces la experiencia previa es muy importante. Y por último, un factor que es muy importante es el manejo de las emociones y reacciones que tengan para con esa persona los primeros respondientes. Y aquí por primeros respondientes vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de todas las primeras personas que toman contacto con esa persona en la primera etapa de la crisis, ¿sí? Que pueden ser la ayuda profesional que recibe a nivel de policía, bomberos, abogados, médicos, ¿sí? Depende de lo que haya ocurrido, ¿sí? Entonces, partiendo de esta base, de este último factor que acá marcamos, yo les contaba esto, ¿no? De que toda la movida de la intervención en crisis sale en Estados Unidos a raíz de todas
estas cuestiones masivas que generan una sobrecarga en los servicios de salud mental. Bueno, ellos lo que hicieron fue diseñar una técnica, ¿sí?, con la misma idea del primer auxilio médico. Vieron que el primer auxilio médico se crea no para que lo usen los médicos. ¿Quién aplica el primer auxilio médico? No, tampoco el enfermero. Nosotros, los civiles, ¿sí? Se crean, son técnicas sencillas de realizar y sencillas de enseñar para que la gente de la comunidad, ¿sí?, se capacite en usarlas y salve vidas, ¿sí? Entonces crean una técnica parecida, ¿sí?, con la misma idea, que no sea que el psicólogo la tenga que aplicar, porque el psicólogo, bueno, acá en Buenos Aires, millones, pero no voy a tener tantos como necesito para asistir en cada emergencia, ¿sí? Entonces la idea es que las personas, que los civiles, que todas las personas que estén interesadas, ¿sí?, en funcionar voluntaria o asalariadamente como un respondiente, ¿sí?, como un respondiente comunitario, esté capacitado en la técnica y pueda aplicar para mitigar, digamos, con la idea de prevenir la secuela traumática, ¿sí?, de la situación. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, de ahí aparece la técnica de los primeros auxilios psicológicos. Fíjense la definición. Dice una intervención que se lleva a cabo sobre una persona en crisis, esto ya lo explicamos, por una persona de un miembro del equipo de respuesta o una persona de la comunidad, o sea, cualquier persona, para mitigar el impacto emocional generado por un suceso que amenaza la vida o la seguridad de la persona o de su entorno, ¿sí? O sea, fíjense qué amplio. Suceso que amenaza la vida o la seguridad de la persona o de su entorno. ¿Qué significa esto? Que esa listita de eventos generadores de crisis que aparecía en la primer diapo, ¿sí?, sobre cualquiera de esas situaciones de crisis se puede aplicar una técnica de esta. ¿Sí? Sí. Ahora, discúlpame, ¿por qué se brinda la misma escena de los acontecimientos? ¿No Bien. es mucho más fácil sacarla de ese contexto Bien. para hacerlo de algún tipo de coaching? Esto está muy bueno, porque la verdad es que no se brinda la misma escena de los acontecimientos. Esto está en la definición, porque la idea de esto es que no hace falta un consultorio, no hace falta un hospital, no hace falta un ambiente formal para esto, ¿sí?, sino que esto se puede hacer en la escena, se puede hacer en la casa de la víctima, en la misma, en cualquier lugar, en un café se puede hacer, ¿sí? Es más un tema de inmediatez. Sí, la intervención primaria, la intervención temprana es uno de los lineamientos fundamentales de la intervención, que sea lo más temprano posible. Sí, está bien, termino y después vamos con las preguntas, ¿sí?, para no alargar tanto. La meta de la técnica tiene que ver con restablecer el funcionamiento emocional anterior a la crisis, ¿sí?, y va un poquito más allá, dice, potencializar la capacidad creativa de la persona para que salga fortalecida de la crisis y que salga por sí misma. O sea, va un poquito más. Evitar la secuela postraumática, pero también tratar de que vaya por el lado de la oportunidad y no del debilitamiento. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? Bueno, está protocolarizada en 5 pasos, que se los voy a explicar muy brevemente. El primero tiene que ver con establecer el contacto psicológico. Esto tiene que ver con la relación que vamos a establecer con la persona para que sea viable hacer una intervención del orden emocional o psicológico, ¿sí?, que tiene que ver con la actitud del asistente, la empatía que tiene que demostrar, el contacto visual, el lenguaje corporal, ¿sí?, todas cosas que se trabajan particularmente en el curso. El segundo componente tiene que ver con analizar las dimensiones del problema. Y esto tiene que ver con que la persona, con invitar a que la persona pueda empezar a hablar de lo que le pasó, ¿sí?
Para los seres humanos, para nosotros las palabras son ordenadoras. Nosotros empezamos a hablar, es como que empezamos a ordenar. ¿Vieron? No sé si a ustedes les ha pasado así de pasar una crisis como muy importante, una situación de emergencia. En ese momento, la persona tiene como que la cabeza entra en otro funcionamiento. Es como estar dentro de una pesadilla. ¿Sí? Hay imágenes, hay olores, hay sonidos, pero es como que no hay pensamiento lineal del estilo que tenemos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, el segundo paso tiene que ver con que la persona pueda empezar a salir de ese escenario de pesadilla, que pueda empezar a hablar, ¿sí? De lo que pasó, lo que se perdió, lo que no se perdió, en qué situación está, ¿sí? ¿Cómo se sigue? El tercer paso ya empieza a sondear las posibles soluciones. Vamos a un ejemplo. Una persona que llega a su casa a la noche, ya imaginándose que llega, hace un baño calentito, un día frío como hoy, come algo y se mete en la cama a ver tele. Llega a la casa incendiada, completamente destruida. Escenario de crisis. La persona se queda, ¿sí? Bueno, cuando nosotros empezamos a hacerlo hablar, esta cuestión de sondear posibles soluciones. ¿Qué es esto de sondear posibles soluciones? Bueno, ¿qué necesita una persona que acaba de perder su hogar? Un lugar donde vivir. Bien, un lugar donde dormir. Ahora, porque son las 10 de la noche. ¿Qué más? Algo de ropa, por ahí algo de plata, algo de comida, comer algo. Bien. Sondear una posible solución puede ser qué persona de tu red te puede hospedar hoy y prestarte algo de ropa, ¿sí? Darte algo de comer, prestarte algo de plata para mañana, ¿sí? Y ver mañana qué pasa con el seguro. Pero hoy no puede ir al seguro, hoy tiene que ir a dormir a algún lado. ¿Se entiende? Sí puede. Sí puede. Por eso hay que sondear las posibles soluciones y empezar a ver cuáles son esos recursos que la persona tiene. Por ahí un recurso es: tengo plata en el cajero, no tengo una hermana que me hospede, no tengo nadie, estoy solo como perro malo, pero tengo plata en el cajero y me puedo ir a un hotel y ya salgo. ¿Sí? Es una solución inmediata, no es la reconstrucción de la casa. Lo que busca el tercer paso es decir, bueno, ¿cómo solucionamos hoy lo que tenemos que hacer ahora? ¿Sí? El cuarto paso ya va a tener que ver con dar el empujoncito para que, si es la hermana la solución, bueno, vamos a llamar a tu hermana, que la persona se ponga en movimiento. ¿Sí? Y el quinto paso es la verificación del progreso. Este es un paso que a veces se efectúa, a veces no, depende el lugar del auxiliador, depende de la institución a la que pertenezca, que tiene que ver con verificar el cumplimiento de la meta de la técnica. ¿Sí? O sea, en criollo, ver a la persona a los 15 días o al mes para verificar que efectivamente salió de la crisis y que no se enfermó, que no tiene secuelas traumáticas. ¿Sí? Esto, si uno es un auxiliador eventual, no es viable, pero si uno es familiar o si uno pertenece a una institución, se le puede decir a la persona: dése una vuelta dentro de 15 días, dentro de un mes, para ver cómo sigue todo. ¿Sí? Hasta acá les cuento de lo que es más o menos la cuestión del abordaje de la víctima. Me quería contarles un poquito qué pasa con la salud mental de los que trabajan en la emergencia. ¿Sí? Los que trabajan en la emergencia, y esto es bomberos, policías, la gente que trabaja en las ambulancias, en los hospitales, ¿sí? Los que responden, los primeros respondientes, los socorristas. Ellos, digamos, por este tipo de situaciones en general, por su trabajo, no se habla de que sufren de crisis, se habla de que sufren de estrés. ¿Sí? Y hay un tipo de estrés que es particular de ese trabajo que se llama incidente crítico en estrés.
Y esto hace referencia a cualquier evento que cause estrés mental o ansiedad al trabajador de la emergencia, ¿sí? Y esto es que sean víctimas de violencia, que tengan que asistir a accidentes múltiples, que haya pérdida o compañeros heridos, ¿sí? Cosas que generan sobrecarga en el trabajador porque son experiencias que están más allá de lo que están preparados o de lo que esperan de su tarea, ¿sí? Estos incidentes producen una serie de respuestas a nivel emocional, físico, cognitivo, conductual en el trabajador, que hace que interfiera tanto en el cumplimiento de la tarea en el momento que está trabajando, ¿sí? Como en el retorno después, tanto a su vida familiar como a la vida laboral, que tiene que ir a laburar al día siguiente y la persona está afectada, está mal. Esto del incidente crítico en estrés, se llama al estrés del personal de primera respuesta. Y hay varias estrategias, hay bastante material sobre qué es lo que se puede y cómo se debe trabajar con gente, con personal que está expuesto a este nivel de carga emocional o de tensión, ¿sí? Muy brevemente algunas sugerencias. Previo al incidente, la capacitación y la preparación, ¿sí? Que la gente esté capacitada, que antes de ir a una escena sepan a dónde van y qué se van a encontrar y cuánta gente herida hay y digamos, toda la mayor información posible que se le pueda dar, pero que la gente esté capacitada, ¿sí? Por ejemplo, lo que me pasó a mí con LAPA fue una falta de capacitación. Si yo hubiese tenido tal vez una capacitación, por ahí yo no dejaba después un cuerpo de socorro. Porque mi sensación fue, yo no estoy preparada para hacer esto. Yo no sirvo para esto. Esa fue mi percepción de ese momento. Y me retiré. Y si capacitamos a la gente, minimizamos la posibilidad de que pasen estas cosas. Después, durante el incidente, hay que trabajar con descansos, con rotación y con una alimentación e hidratación adecuadas, ¿sí? Que no me voy a meter con el tema de la alimentación, pero a grandes rasgos tiene que ver con baja en azúcar, baja en café, o sea, poco estimulante, nada de alcohol, nada de droga, nada de pastillas de ninguna índole. La persona tiene que tomar mucho alimento vitamínico, mucha agua, mucho jugo de frutas, ¿sí? Mantenerse livianos, no estar pesados, ¿sí? Hay un régimen de alimentación para este tipo de trabajo. Y la rotación. No puedo tener a la misma persona trabajando en el mismo escenario 8 horas seguidas. Cada 1 hora, 2 horas tengo que rotar, ¿sí? Y después, eso que planteaban, que esta cuestión de los debriefings, ¿no? Las reuniones de venting. Cuando se termina una tarea de esa magnitud, de ese tipo de carga emocional, es necesario que el cuerpo se reúna, ¿sí? En un lugar común y que se realice una reunión de 1 o 2 horas, ¿sí? Una reunión no evaluativa donde no se critica nada, simplemente donde cada uno de los trabajadores pueda decir qué vivió y cómo lo vivió. Y dejar la carga ahí. Y después irse a su casa tranquilo. No llevarse todo eso a su casa, ¿sí? Entonces, con unos lineamientos generales bastante sencillos, ya se mejora mucho el cuidado y la salud mental de la gente que trabaja en esto, ¿sí? Bueno, y eso es todo lo que les traje hoy, para ser breve. Bueno, acá está mi nombre y el tema de la dirección de web de la fundación. Igual las presentaciones después las subimos, sí, al sitio. Sí. Y mil disculpas si estamos apurando, pero bueno, viene un evento ya ahora y están esperando para ingresar, acomodar, así que no corren. Y pero no bueno, corren, muchas encima gracias. lo tenían que entregar el 18, es así. Claro, sí. Son, bueno, desde ya gracias. Y todo aquel que quiera hacer
Y los invito, mientras vamos acomodándonos acá y dejando el evento, no hay ningún inconveniente que se acerquen y pregunten. A todos,